UNESCO Remote Radio Week 2021. Get ready for a week devoted to helping radio stations broadcast remotely. Hola a todas y todos, muchísimas gracias por invitarme a participar de esta Semana de la Radio, un tema que realmente me apasiona, que me compromete, el tema de la radio comunitaria en América Latina. Mi nombre es Patricia Rendón, yo soy comunicadora social, periodista, productora radial. He gestionado o he acompañado procesos de comunicación a nivel local, especialmente en Colombia, con un vínculo directo con comunidades locales. Soy cofundadora de una experiencia de una emisora comunitaria urbana en la ciudad de Barranquilla, al norte de Colombia, en la región Caribe colombiana, que se llama Bocaribe Radio. Es una relación realmente directa con el tema, directa con la radio comunitaria, desde mi aprendizaje y desde lo que hemos construido colectivamente en este proceso de Bocaribe Radio, una de las primeras emisoras urbanas que se fundaron en el país y que aún sigue activa, sigue propiciando procesos de comunicación, de intercambio directo con las comunidades de las localidades suroccidente y metropolitana en esta ciudad del Caribe colombiano. Además de eso, y gracias a la relación con Deutsche Welle Academy, pues he sido entrenadora, he acompañado procesos de fortalecimiento a medios, a colectivos de comunicación comunitaria, a reporteros y reporteras, no solamente en Colombia, también en otros países de América Latina. Esa es mi relación directa con el tema de la radio comunitaria. Sin duda, ahí nos encontramos. Es todo el reto o los retos que nos impuso la pandemia por el COVID-19, desde el primer momento más crítico hasta hoy, y que ha significado por un lado, en lo técnico, una adaptación muy rápida a pasar del estudio, por ejemplo, a trabajar desde las casas, a dejar de hacer reportería comunitaria en los barrios, directamente con la gente, con las comunidades, a hacer uso de todas estas herramientas, de todas esas tecnologías que reemplazaron de alguna manera el hacer directo en terreno, como estábamos acostumbrados. Eso por un lado, pero por otro lado también el preguntarnos básicamente cuál era el rol que como medios de comunicación comunitaria jugábamos en ese contexto de la pandemia. Para nosotras, especialmente en Bocaribe, pues yo creo que de los momentos más difíciles que hemos vivido es el haber perdido a un gran compañero, a un colega, un amigo, cofundador de Bocaribe Radio, Octavio González. Eso nos puso frente a una situación de realidad que no esperábamos, y que también nos exigió de alguna manera volver a mirarnos, reencontrarnos en este ejercicio de lo que somos como equipo, como colectivo. En eso estamos aún, porque no es algo que se pueda superar como cuando se cae una torre de una antena o como cuando se daña un transmisor. Estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de personas que hacen la comunicación, de personas que son la comunicación en sí, que representan esos procesos. Y el hecho de que ya no estén con nosotras en un contexto de tanta complejidad, pues es algo que no se puede superar de una forma fácil, o por lo menos no tan rápidamente. Esos son retos que nos impuso esta realidad y seguimos andando, ¿no? Es un poco, conecta con la próxima pregunta, y es ¿cómo hemos logrado superar esas dificultades? Creo que ahí nos encontramos muchísimos medios, muchísimas experiencias de comunicación comunitaria en todo el territorio de América Latina. Hubo una experiencia muy significativa en el periodo de mayor crisis durante la pandemia, y fueron los diálogos de comunicación comunitaria desde una mirada intergeneracional que realizamos con la Deutsche Welle Academy. Durante los meses de octubre hasta diciembre de 2020, que fueron meses realmente difíciles para muchos colectivos, muchos medios, muchas experiencias de comunicación comunitaria en América Latina, logramos reunirnos casi 40 comunicadores y comunicadores comunitarios de todos, o de varios, digamos, para no ser exageradas, de varios países de América Latina. Y nos reunimos para conversar, para dialogar, para preguntarnos
sobre qué es lo que estaba pasando en el escenario de los medios comunitarios. Ese intercambio tenía o tiene como un objetivo justamente el identificar el momento en el que nos encontramos, las fortalezas, también las debilidades, pero también el encontrarnos para seguir fortaleciéndonos en ese andar de hacer comunicación comunitaria. Entonces, casi 40 comunicadores y comunicadores reunidos en plataformas virtuales, desde sus casas, desde sus emisoras, en horarios diferentes. Fue algo que realmente motivó muchísimo a continuar haciendo el trabajo que veníamos realizando. Propusimos 4 ejes temáticos, empezamos con el sentido de lo comunitario, porque realmente en ese escenario de la comunicación comunitaria, popular, alternativa, participativa, pues ha cambiado mucho, ¿no? Desde las primeras experiencias de las radios comunitarias en todo el territorio del continente, pero hay un aspecto que se mantiene y que le sigue dando, digamos, que sentido a todas esas experiencias en los diferentes momentos y contextos históricos que se viven. Se han cambiado las luchas, han cambiado las formas de hacer la radio, han cambiado los instrumentos, ¿no? Ha cambiado incluso las personas que hacen la radio, pero hay una continuidad, hay una permanencia, se mantiene la esencia de la comunicación, del sentido de la comunicación comunitaria vinculado directamente a las comunidades y a los territorios. Y eso básicamente se convirtió como una provocación para poder dialogar, y propusimos, como decía, 4 ejes temáticos para hacer estos diálogos. El primero fue la pregunta acerca del sentido de lo comunitario en los medios en América Latina hoy. ¿Qué tanto mantiene ese sentido de lo comunitario su vigencia? ¿Qué tanto trabajamos alrededor del sentido de lo comunitario, de las comunidades, ¿no? El otro tema que se propuso fueron los medios comunitarios en los tiempos digitales, cómo se han transformado, cómo se han evidenciado las adaptaciones tecnológicas al hacer, a las narrativas de estos medios hoy día. Las agendas de los medios comunitarios fue otro tema en el cual trabajamos y en el que nos preguntamos no solamente qué tipo de programas se están haciendo, sino sobre qué estamos hablando, sobre qué estamos, digamos que produciendo nuestros contenidos en las radios comunitarias, de qué forma los estamos narrando, quiénes ponen las agendas en nuestros medios y de qué manera se ven reflejadas las realidades locales en lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, esa pregunta sobre las agendas en los medios comunitarios nos permitió, digamos que a pensar sobre cuáles son los temas que ocupan un lugar central en nuestras agendas y cómo estas agendas también se expanden a otras temáticas, a otras realidades que ocupan atención en las sociedades actuales. Las redes en los medios comunitarios, este es un tema también que nos puso a pensar, y no solamente para evaluar el estado de las redes fundacionales o las redes iniciales en la que se encuentran muchísimos medios, en las que se reúnen, en las que siguen trabajando muchísimos medios de comunicación comunitaria en América Latina, sino también esas otras formas de hacer redes que a lo mejor no son estructuras como tal, que funcionan como organizaciones fijas, sino que emergen en momentos en los cuales se requiere hacer redes y que también desaparecen en el momento en que la crisis pasa. En estos diálogos nos acompañaron académicos, académicas, investigadores, hacedores y hacedoras de la radio comunitaria en América Latina. Tuvimos la participación de conversadores y conversadoras, por ejemplo, como José Ignacio López Vigil, Alma Montoya, Sandra Oces, Claudia Magallanes, María Paula Martínez, Santiago García, Mayeli Sánchez, Edgar Zamora. Quiero mencionarles a todos porque realmente fueron diálogos muy vitales, importantes. La participación de Clemencia Rodríguez, de Ana María Costa, de Omar Rincón, de Mónica Valdés, de Jorge Guachamín, Carla Lara, Ernesto Lamas, y bueno, todas las experiencias de comunicación que participaron durante estos 2 meses de encuentros virtuales en los que hablamos del tema que realmente nos mueve y nos motiva a continuar, que es lo que hacemos
en la radio comunitaria. Yo creo que una de las cosas que aprendimos es que solos no podemos y que tenemos que juntarnos, tenemos que aprender de otras experiencias, que la comunicación no se agota solamente en el hacer propio de la radio, sino que también se expande a esas otras maneras de relacionarnos con otros medios, con otras experiencias, aprender de una radio en Bolivia, de una radio en México, de una radio en Ecuador, ¿no? De una radio en Argentina, seguir intercambiando esos saberes, seguir intercambiando nuestras experiencias, creo que ha sido uno de los aprendizajes más grandes que nos ha dejado este momento. Y aprendimos también que existen herramientas que podemos poner al servicio del hacer nuestro, a las que podemos darle ese sentido, ¿no? De estas tecnologías están traspasadas también por ese sentido de lo comunitario, del bien común, del bienestar común, de la relación con el territorio para fortalecer, para hacer visible cada vez más lo que somos, lo que tenemos que decir, esas otras historias que tenemos que contar, en esas versiones propias de lo que estamos viviendo, de lo que estamos observando. Para eso son los medios comunitarios, para eso están, y ese sentido no se pierde, eso hay que seguirlo fortaleciendo, hay que seguirle dando de alguna forma leña a ese fuego, porque es la única manera que tenemos para garantizar que estas experiencias de comunicación comunitaria en América Latina sigan vivas más allá del tiempo y pues más allá de las crisis. Más que un consejo, yo creo que es una invitación a seguir haciendo nuestra propia radio, a que sigamos haciendo nuestras propias radios, a que sigamos haciendo esa comunicación conectada con el territorio, a que sigamos haciendo esa comunicación respetuosa de la vida, respetuosa de las comunidades, respetuosa de las expresiones locales propias, respetuosa de nuestras culturas, respetuosa de nuestros pueblos indígenas, de la diversidad, de la inclusión. Ese tipo de comunicación cada vez es más urgente que se siga haciendo, y ese tipo de comunicación pasa por ahí, por estas experiencias de comunicación comunitaria. Ese diálogo que parte de lo que hemos sido históricamente y que se mantiene en esos tiempos, hay que seguir propiciándolo. Entonces, ahí está la invitación a seguir haciendo nuestra propia radio, a no desistir. Aunque vengan todas las crisis del mundo, pues hay que seguir, porque justamente para eso es que hacemos la comunicación que hacemos.